Bienvenidos, ¿cómo están? Otra edición de Watch en línea para compartir con ustedes por ultimahora.com en esta octava edición del programa, ¿verdad? Watch en línea. Queremos nuevamente compartir con ustedes un tema muy importante, algo interesante que ha sucedido en la semana y que detonó, digamos, a que tratáramos un tema muy especial, ¿verdad? Que la utilización de remedios caseros, remedios tradicionales y su uso en ciertas enfermedades, ¿verdad? Sobre todo las prácticas. Pero antes de hablar de todo este tema, tengo que dar la bienvenida a mis compañeros, ¿verdad? Roberto, Marcia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Vigilio, hola Marcia, ¿cómo están? Y Bien, bueno, bien. realmente es un tema muy interesante porque trataremos de hacer un análisis con nuestros invitados sobre las creencias populares que en Paraguay, digamos, está bastante arraigado, y desde esa perspectiva hacer un poco de ese análisis y tratar de buscar explicación de por qué muchas veces algunos padres recurren a ese tipo de alternativas. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? ¿Qué influye realmente en una familia para que pueda, digamos, utilizar eso? Y bueno, tenemos invitados, menciono uno de ellos, es Javier Torres, vendedor y conocedor de yuyos, del mercado de Paseo de los Yuyos, del Mercado 4. Sí, Muy sí, conocido él porque le solemos ver también en los canales hablando y promocionando sí. el tema. ¿Otro quién es, Marcia? Pero también va a estar Evi Colmán, él es instructor de primer auxilio y también cruz rojista, que va a hacer el contraste con el tema de los remedios yuyos. O sea, Sí. él va a comentar si verdaderamente esto funciona o no, o es algo de una creencia popular por el consejo que le dan los abuelos o los padres. Creencias populares de antes. Así mismo. ¿Dónde nos pueden seguir nuestros seguidores? En www.ultimahora.com y también en el Twitter, @ultimahora.com. En el Facebook también. Última hora, en el Facebook. Vamos a presentar un material, Marcia. Sí, asimismo vamos a presentar el material a un médico ñaná justamente, él reside en el departamento de Central, en Itagua. Él no accedió a hablar a las cámaras. Fue bastante difícil, Sí, bastante difícil. hablar con alguno o que realmente esté enfrente a las cámaras y pueda contar toda su experiencia. Sí. Nuestra productora pudo realmente conseguir con este, Sí, digamos, así mismo, la en Itagua. Sí, nuestra Este es productora, Vicéspedes. Céspedes, Sí. a pesar de que no quiso hablar ante las cámaras, sí lo hizo fuera de cámara. Sí. Entonces comentó cómo es el trabajo diario que realiza, quiénes son los pacientes que diariamente acuden al sitio, en cuáles son las enfermedades más cotidianas, que él contó su experiencia porque dice que es un don que él tiene y que es una creencia religiosa también. Ya no una creencia tanto popular, sino más religiosa. Comentó también cómo es su consultorio, por decirlo de alguna forma. Que no le pone precio sobre todo al trabajo que así hace, mismo ¿verdad? es. O sea, es a voluntad. Lo que la gente quiere dar es lo que deja. Y bueno, eso vamos a ver a continuación. En nuestro país los médicos naturalistas o médicos ñaná aún siguen vigentes a pesar del avance de la ciencia y la medicina. Son personas que aprendieron de sus antepasados, de la experiencia y de la observación de los hechos. La producción del programa Watch en línea recorrió el departamento central en busca de un médico naturalista con el fin de conversar con uno de ellos sobre su experiencia. Sin embargo, ninguno quiso hablar ante cámaras a pesar de los reiterados intentos. Uno de los médicos ñaná muy conocidos en la ciudad de Itagua accedió a que se realizaran imágenes de su consultorio y a conversar con el equipo periodístico, pero prefirió el anonimato. Señaló que su trabajo se resume en los conocimientos adquiridos de su abuelo, que desde que él tenía 11 años le transmitió sus conocimientos. Hasta el principio, hasta cáncer se ocurre. Después ya operaciones, después el trauma, el de oqueo, después todo esto aquí. ¿Hace cuántos años que...? Y mínimo 44 años de trabajo. Y tengo ¿cómo es? Ahí están mis papeles que me hacen una... ¿Y de quién aprendió todo esto? Sí. ¿De quién aprendió todo esto? Ese ya aprendí por medio de mi abuelo. Es que antes mi abuelo es médico naturalista de tanto tiempo. Y ahí yo estaba
como secretario aprender todos los semanas. Mucha gente viene a ver. Sí, eso, mucha gente, todas las enfermedades. Nadie la tenía enfermedad. A ver, yo esa la enfermedad, o ahí no guataría, o ponía, y upá, asopá, totalmente así. Hasta cáncer ya. Y acá lo que importa es la fe. Sí, esa es la fe. Porque yo concretamente no es como el ministerio, puede ser el cura por mano de Dios nomás. No es por el estudio del ministerio, sino solamente por de Dios y la Virgen. Ese es el problema, ese es poder allá por la manera. Las consultas las realiza de lunes a sábado. Sus recetas son basadas en remedios yuyos acompañadas de oraciones, ya que según el hombre es Dios quien cura y él solo es un intermediario que aporta sus conocimientos en medicina natural. Las consultas no tienen costo y los pacientes dejan el dinero a voluntad. Atiende aproximadamente entre 50 a 70 personas por día. Se llega hasta el lugar a través de un camino vecinal y una canchita es utilizada como estacionamiento. Antes de consultar es necesario tomar un turno quitando el número para luego esperar debajo de una gran planta de mango. El médico va llamando por número y los pacientes ingresan a una pieza dentro de la casa familiar que es utilizada como consultorio donde 2 mesas llenas de imágenes de santos dan la bienvenida al paciente. Solo 2 sillas para el médico y el paciente, además de un estante con algunos medicamentos, completan los muebles del consultorio. Según el médico Ñaná, son muchas las personas que prefieren la medicina natural por varios factores, algunos por falta de acceso a la salud pública, otros por falta de recursos para la adquisición de medicamentos y otros por la cultura que aún tiene muy arraigada el pueblo paraguayo. Estamos en otro bloque más de UH en línea. Nos acompaña en esta ocasión Javier Torres. Ya aquí nos trae algunos remedios que va a exhibirnos y nos va a explicar para qué es bueno y bueno, analizar con él precisamente los beneficios y de repente el mal uso que puede provocar, digamos, algún tipo de dificultad o qué sé yo, daño, que puede representar daño a la salud. Javier Torres, bienvenido. Hola. ¿Sí? Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Y nada, venimos a compartir nuestro conocimiento también en el tema del uso del Pojañaná y conocimiento empírico que podamos brindar también. Claro, claro. Sobre todo porque, o sea, escuchaste seguramente el caso del niño que cuyo padrastro le quemó por supuestamente hacer pipí en la cama. Y bueno, porque una médica le recomendó hacer ese procedimiento, digamos. O sea, esto salió de ese punto, ¿verdad? Pero ahora queremos saber desde tu punto de vista, ¿verdad? Los beneficios que pueden también generar esto para la salud, ¿verdad? Y como, qué es precisamente y para qué sirve, ¿verdad? Esta, Bueno, por ejemplo. Yo traje, ¿verdad? Estuve ¿Ese qué haciendo una encuesta ahí con mis compañeras, porque la mayoría de los que están en el Paseo de los Yuyos son señoras que de repente aplican estos conocimientos empíricos. Este caso que el señor que hizo en la ciudad de Limpio, ¿verdad? Con esta criatura, según una señora ahí del Paseo de los Yuyos, dice que se hizo mal, pero que es una práctica común. No vengo a defender tampoco. Está muy bien, claro, claro. Pero nosotros recomendamos ahí en el Paseo de los Yuyos solamente con esto, ¿verdad? Más técnico, vamos a decir, ¿verdad? Exacto. El tema de la manzanilla, brea, que se prepara así con aceite y se le aplica a la criatura. Una pancita. De repente puede ser por frialdad o por susto, Exacto. de repente le puede agarrar eso. Hay gente inclusive que le baña con agua fría a las criaturas, en esos casos que si tienen frialdad, ¿verdad? Ustedes tienen clientes diariamente ahí que acuden en el mercado y les dice que fue efectiva el remedio. Sí, claro que sí. ¿Qué pide más la gente y para qué tipo de enfermedades, digamos? Y mira que todos los días recibimos cada enfermedad también raro de repente, ¿verdad? Pero lo que va en aumento ahora es el tema del cáncer del intestino o por el tema de que comemos mal y entonces eso produce el cáncer del colon y todo eso nosotros tratamos en el Paseo de los Yuyos.
Ah, ya se recomiendan remedios específicos para esos Sí, males, ¿verdad? sí, ¿Y qué, por ejemplo, encontramos ahí en el Paseo de los Yuyos? todos los remedios. Para dar un ejemplo, manzanilla y esto ya nos Manzanilla, brea, que es para este caso del tema del Hay infinidad de orinar remedios. en la cama, ¿verdad? Pero hay infinidad de remedios que no se puede. Paraguay es rico en hierbas medicinales. ¿Y cómo trabajan ustedes? ¿Los remedios les provee otra persona o ustedes tienen la plantación? Nosotros tenemos nuestra producción, pero también tenemos gente que nos traen del interior y que vienen a diario en el Paseo de los Yuyos. Ahora, se habla siempre de que no hay que consumir muchos remedios juntos, ¿verdad? Hay gente que, en mi caso, por ejemplo, cuando yo preparo mate pongo 10 a 12 tipos de remedios, Sí. ¿verdad? Yo no sé si eso es contraproducente otra vez o cómo se puede hacer, ¿verdad? No, nosotros también hace poco di el conocimiento de lanzamos una aplicación para el teléfono sobre el consumo del pojañana, de cómo tienen que hacer, de cómo tienen que tratar de usar el pojañana, porque algunos abusan, ponen mucho, el exceso, pues es como todo remedio. Hay que tener mucha moderación, pero eso es una cuestión cultural de los paraguayos. Sí, está muy arraigado. Muy arraigado está en nuestra cultura. El tema del preparado del tereré, por ejemplo. La mayoría de las personas preparan un domingo, le ponen 7, 8 remedios para llorador, dice, pero eso no existe. 2, 3 remedios nomás. No, hay que machacar mucho también. Ah, ya. Por Ese es el eso, secreto, sí, ¿verdad? ese es el- Porque hay unos que dejan como esto, por ejemplo, el remedio para su tereré. Eso está mal. Sí, o si no, lo que puedes hacer es partir la mezcla de ese 3 remedios machacados en tu jarra, pasar a ¿Y otro por qué no hay tereré. que machacar mucho? ¿Pierde Porque su es propiedad? ¿O cómo es? contraproducente y te puede bajar la presión o te puede repercutir por tu organismo. Javier, ahora que hay también muchos casos de influenza y de personas que tienen dolor de garganta, ¿qué vos les recomendás, por ejemplo? Bueno, para dolor de garganta nosotros tenemos un preparado de molleí y supoperé que se puede hacer gárgara o se puede tomar también, pero no mucho. Y para influenza una mezcla de hierbas medicinales, ambaúrus, eucalipto mentolado, ¿Dolor de garganta qué puede? agrial en agua y usupoperé y toronati como gárgara. La presión alta, ¿qué tipo de remedio, digamos? Para la presión alta es 7 sangría. 7 sangre. Sí. ¿Y la baja? La baja puede tomar no un remedio diurético, refrescante. Cuando tenemos así dolor de cabeza profundo, ¿qué podemos consumir? Bueno, ese ya es otro tema. Es un remedio que se tiene que machacar, hierbabuena, que se pone por la cabeza. ¿Verdad? Que tiene que absorber eso la cabeza para el dolor de cabeza. Porque no puedes tomarse porque son conocimientos empíricos del Exacto. tema de Sí. pojañana. ¿Y el puarurú, Javier? Para el arurú tenemos curuguá, que es una fruta que viene de curuguatí, por eso tiene ese nombre, y los remedios refrescantes, jocús, capicatí, perudilla, patatilla, todo eso se toma para arurú. Cuando vos te vas al doctor, evidentemente no te va a detectar el famoso directo puarurú y tenemos que rayarte la panza y tomar el remedio refrescante. O sea, generalmente los doctores no nos recomiendan los remedios yuyos para contrarrestar eso, por lo menos revertir, ¿eh? Y ese enfrentamiento hasta ahora nosotros tenemos con los farmacéuticos, el tema del pojañaná y los productos farmacéuticos, porque yo defiendo el pojañaná, ¿verdad? Porque toda la familia nosotros prácticamente crecimos dentro de este ambiente, de la cultura del pojañaná, y hasta ahora, gracias a Dios, no tuvimos nada, y cliente que nunca le hizo mal el tema de los remedios yuyos. Un caso del fuego de San Antonio, que te salen por el herpes natural, Sí. y solamente con fuego de con remedio natural se cura. Y Eso es sípula también, ¿verdad? Sípula. Sí, Pula, pues, sí. sí. El famoso Parachishú. camberuyere de los niños. Eso también es un problema grave, también el tema, estábamos hablando hoy esta mañana también, ¿verdad? De eso, del tema del cómo vos le manipulás a la criatura para Exacto. hacerle todo porque es una cuestión Claro. de creencia también, Sí. hay que tener, y, Requiere de su cuidado sí, especial, ¿verdad? mi abuela, por ejemplo, ¿Qué consumen? entiende de eso. ¿Y qué consumen, por ejemplo? ¿Qué le dan cuando van? Y algo para el estómago, charruacá, Ujú. charruacá. Para hemorragias, ¿qué puede ser? Para hemorragia es itapotú, Itapote. itapotú y doradilla. ¿Hemorroides? Hemorroide, remedio caliente. De medio caliente. Sí. Y Javier, y el famoso ojeo cuando los bebés
son recién nacidos y famosos te dicen, él está Sí o sí ojeado. tienen los niños, dice, ¿verdad? Sí, Sí o sí sí. o sí tienen Nacen los con niños. eso prácticamente, dice. ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Qué tipo de remedio? ¿O se le humea nomás o también se le da tecito? ¿Cómo ven el amor? No, generalmente se hace más el humeo del remedio. ¿Con qué ustedes recomiendan? Porque famoso el nidito del picaflor, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? Y no, y hay una mezcla de remedios que solamente las abuelas, generalmente abuelas. del paseo de los yuyos, son los que hacen eso. Ah, no es que compras y te vas y haces vos. Pues no, yo por ejemplo ya soy de tercera generación, ¿verdad? Y yo te puedo recetar esto, pero las prácticas son las que ellos hacen. Yo no puedo, no me sale a mí como ellos hacen, como las abuelas, como las mamás que venden eso. ¿Cómo entraste en este mundo, Javier? Yo crecí en Toda la familia. Toda la familia y de en cadena, todo un legado. Claro. El tema de la venta del Pojañaná y los conocimientos, van traspasando. ¿Y cuánto es el costo? Esto, por ejemplo, ¿cuánto costaría? Para el tema del 10.000 guaraníes y 20.000 guaraníes brea, pero ya es para mucho tiempo. Todo ese tratamiento que necesita la criatura para que pueda curarse. Ya, muchísimas gracias, Javier Torres. Aprendimos muchísimo con él y bueno, espero que mucha gente también vaya a consultar, porque de repente, como decía Javier, ¿verdad? Caer en el exceso lo que es contraproducente, ¿verdad? Pero sabemos que nuestros ancestros han curado ciertos males, muchos males con esto, ¿verdad? Y bueno, te deseamos éxitos y gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes y les esperamos en el Paseo de los Yuyos. Estamos desde las 2 de la madrugada en el Mercado 4, Petirosi, República Francesa. Tenemos una aplicación disponible para el teléfono sistema Android, Pojañe Mujá, pueden bajar ahí. Con muchas responsabilidades estamos dándole a la gente el tema del Pojañaná. Muchas gracias, Muchas Javier. gracias. Continuamos en otro bloque con más invitados aquí en UH en Línea. Continuamos en el tercer bloque de UH en Línea. En esta ocasión nos acompaña el señor Domingo Aguilera. Él es director general de investigación lingüística y presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Nos acompaña un poco para hablar sobre el tema desde el punto de vista institucional, cultural, que demanda un poco este tratamiento al tema que estamos haciendo. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para responderle lo que podamos, ¿no? Doctor, estamos analizando básicamente el tema de las creencias populares en Paraguay, ¿verdad? Hablamos con uno de los invitados sobre el tema de que la gente recurre mucho a las medicinas, digamos, naturales, antes que a las medicinas, digamos, ya más convencionales. Si podemos hacer un poco, ¿por qué se da esta situación en nuestro país? Es una cuestión cultural que, digamos, por más de que ya estamos ya en una era bastante informatizada, sí. la era de la globalización, sin embargo, siguen esas prácticas en las familias paraguayas. Así es una práctica profunda y una sabiduría de la que podemos enorgullecernos los paraguayos, que según la ciencia, ¿verdad? Es la tercera lengua, el guaraní, que aportó mayor cantidad de nombres a los seres vivos, por ejemplo, después del griego y el latín, según Bertoni. O sea que es profundamente propio el hecho de que nosotros recurramos ahora a los pojañaná, a los remedios yuyos, a las creencias. O sea que hay una herencia muy rica por ese lado, viva entre nosotros. Y por otro lado, a mí me parece, hay que considerar, como es tan relevante y que curte nuestra vida diaria, inclusive en todo ámbito de la sociedad, tendría que tener la misma relevancia, digamos, a nivel más formal, a nivel de universidad, por ejemplo. Meter en las universidades el estudio sistematizado de esos tópicos. ¿No existe actualmente eso, doctor? Y hasta donde yo sé, no hay un estudio. Hay estudios muy buenos esporádicos, pero como meter en una carrera en medicina, por ejemplo, hasta donde yo sé, no hay un estudio científico sistemático de los yuyos, su aplicación, o sea, ¿Y a nivel un poco más qué formal. se debe hacer para plantear una política así más seria, digamos, para poder incluir, ya sea como una materia o algo? Eso. Y la lengua también, que es el vehículo de toda esa cultura, la lengua guaraní, ñaña guaraní. Sí.
Y yo creo que es cuestión de ir instalando. O sea que como llevamos un tiempo muy largo de ignorar todo eso, estamos ahora entrando en el tiempo un poco contrario a todo eso, de valorar y de ser consciente de que afecta nuestra vida. Nosotros tenemos varios expedientes judiciales, por ejemplo, donde la lengua guaraní tiene una relevancia especial. Inclusive se hicieron juicios considerando la lengua guaraní. Sí. Hay expresiones que se tomaron en cuenta para hacer un juicio a veces de forma errónea, o sea que no hay una claridad, no hay un dominio claro de esos tópicos, de esos temas, y en el momento de una decisión importante hay errores. Entonces eso es señal de que no le estamos dando el lugar que tiene donde tiene que estar. Hay una conciencia, ¿verdad?, de parte de ustedes también, doctor, de que hay varios cuestionamientos acerca del uso de la medicina natural, ¿verdad? Pero sabemos que a veces es la base de todo eso, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer para equilibrar eso? O sea, que se acepte, que se regule, ¿qué se puede hacer al respecto? Y bueno, en materia de leyes, yo no tengo especialidad, no tengo jurisdicción, digamos, ¿verdad? Pero a mí me parece que podemos unirnos, gente de la prensa, ustedes, especialistas, abogados, para ir impulsando ese estudio más serio, más sistemático y más permanente de todo eso. Es cuestión de que hagamos cuerpo para eso. Y se puede. Yo creo que las universidades no están cerradas, digamos, de ninguna manera para ese tipo, sino que depende un poco de la base que somos nosotros, la sociedad civil, la gente. Los famosos médicos ñana, ¿verdad? Que existen, abundan también en todos los puntos del país y que hacen bien su trabajo, algunos, y otros también seguramente que caen en el exceso, ¿verdad? Pero que también ayudan a la gente más humilde, sobre todo a curar males que en un hospital de repente no puede acceder. Hay una cantidad, la población paraguaya se mantiene sana, digamos, gracias a los médicos, famosos médicos yuyos. Hay un estudio que diga por qué nuestra población, en base a lo que está diciendo, por qué se mantiene más, por qué recurre más a los médicos yuyos, digamos. Y por varias razones. Yo creo que los médicos yuyos tienen su efectividad. Saben lo que hacen y además está al alcance de la gente, habla su lengua, está en su cultura, no se enajena de la gente y tiene una sabiduría milenaria. O sea, a veces nosotros creemos que ellos saben menos y ahora la ciencia va dando la razón a la tradición en muchísimos aspectos, inclusive en la alimentación, ¿no? Los nutricionistas ahora están recomendando todo lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos recomendaban a nosotros, cómo tenés que comer la fruta, por ejemplo. O sea, lo que queremos decir es que la tradición tiene un valor no solo nostálgico, sino que tiene un valor real. Está presente, digamos, en nuestra vida. Está presente y no se contradice con los saberes científicos. Son la base de esos saberes. Claro, así mismo. Sobre todo llama la atención a veces que conocemos personas y dice, bueno, el doctor me dice que me tengo que operar. Va a buscar la versión del médico ñaná y dice, no hace falta que operarte. Entonces le cree más al médico ñaná, entonces va y sigue su tratamiento con el médico ñaná y dice, bueno, con él yo creo que me voy a curar. Esas posiciones que te das cuenta de que ellos creen ciegamente en lo que es la medicina natural y el uso del empirismo, ¿verdad? Claro, y después está el costo, ¿verdad? También. El costo acceso no es comparable con ningún otro tratamiento más especializado. El remedio de la farmacia no es comparable con un remedio que se hace en la casa, o sea, que prepara el médico yuyo y le da a su paciente. Sí, claro, o sea, es mucho más caro ir a un hospital, ponerle que te den algunos medicamentos para comprar y recurrir a así mismo.
Sí, sí. En el interior Ese del es país un sobre factor todo, en también. el interior del país sobre todo se ve más esto, ¿verdad? Por supuesto, la gente donde hay menos recursos materiales, menos dinero, menos ingresos, la gente recurre a lo que tiene a mano y le da el efecto. Hay médicos yuyos que tienen gran fama, Sí. son personajes regionales y acude de gente de muchas, y además de muchas posiciones, no solamente los menos Una favorecidos. persona de escasos recursos, sino también gente que tiene mucho Gente que poder tiene más adquisitivo. recursos, porque efectivamente tiene su efecto, o sea, cura. Así que es lo mismo. que buscamos, ¿no? Y bueno, doctor, te agradecemos muchísimo por la presencia y por compartir con nosotros. Bueno, y creer que a veces los abuelos no se equivocan, ¿verdad? Los abuelos, los padres no se equivocan, ¿verdad? Cuando aplican sus conocimientos en todos los sentidos, ¿verdad? Así es, y además eran sociedades que no conocían la escritura. Eso vamos a dejar para otra oportunidad, a lo mejor para hablar, porque los guaraníes no conocían la escritura y conocieron miles de nombres de yuyos, para qué sirven esos yuyos, la historia de cada uno de esos seres vivos, Sí. pero sin escritura. Eso es todo un mundo que... Es un tema interesante también para debatir eso. Es importante, así mismo. Gracias, Domingo Aguilera, por acompañarnos y un gusto que nos des también un poco de su conocimiento. A ustedes muchas gracias. Bueno, seguimos en UH en línea. En el próximo bloque va a estar con nosotros Evin Colmán. Él es instructor de primeros auxilios también para hablar sobre el tema. Bueno, seguimos en el cuarto bloque. Ahora nos acompaña el instructor de primeros auxilios, rescatista y también funcionario de la Secretaría de Emergencia Nacional, Evin Colmán. Evin, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia en un H en línea. Queremos aprovechar la ocasión para absorber todos tus conocimientos. Estábamos hablando justamente de el uso de la medicina natural, el empirismo en cuanto a la aplicación de esos de los remedios para ciertos males, en cuanto también a dolencias o enfermedades. Pero en tu caso, queremos ver si qué nos puedes aportar acerca de cómo la gente puede de buenas a primeras actuar cuando sufre un accidente, por ejemplo, ya sea quemaduras, por ejemplo. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada agradecerles a ustedes por el espacio que nos están brindando. La ayuda siempre es aportar y hacer un llamado a la comunidad a que, así como te dicen, son varias las situaciones donde se pueden utilizar algunos tipos de medicamentos de formas químicas específicamente, como también de remedios naturales, los famosos yuyos. Me dijeron que vamos a hablar de quemaduras. De situaciones varias, por ejemplo, remontándonos en los antecedentes, una criatura que creo que se quemó y su mamá le puso betún. Y, o sea, tratando un poco de paliar el dolor o que se revierta. O generalmente le ponen tomate, algo así. Doctor Selvi o pomadas. Claro, tenemos que tener en cuenta de que una quemadura es una lesión de la piel, ¿verdad? La temperatura promedio del cuerpo es de 37 grados. Cuando se da una quemadura, obviamente sobrepasó eso y se deshidrata la piel. Entonces, lo que tenemos que hacer es hidratar. Lo que ustedes comentan es cierto y en muchos casos verídico, ¿verdad? Optamos mucho por la idiosincrasia, lo que me contó mamá, lo que me contó mi abuelo y también lo que he visto en las películas. ¿Pero qué es lo que realmente se tiene que hacer? Para las quemaduras el secreto es el agua templada, el agua a la canilla, exponer la zona quemada independientemente de qué tipo de quemadura sea. Para hacer ese recuento, por ejemplo, las quemaduras, las más leves se clasifican en primer grado, en la de segundo grado ya hay aparición de ampollas. En la de tercer grado ya hay un chamuscado y puede afectar nervios. Entonces, en cualquier de los casos, primero, segundo, tercer grado, independiente del agente causal, que ahí nuevamente podemos entrar, pueden ser sólidos, pueden ser vapores, o como también pueden ser químicos, ¿verdad? En todos los casos, a excepción de algunas químicas, el agua es la solución automática e inmediata, aproximadamente entre 10 a 15 minutos en chorros plenos, agua templada, recalco, agua templada. Y como les comenté, lo que hacemos al comienzo, la mamá normalmente dice, le voy a poner colino por la sensación de frescura. Sí. Y le O limón. O limón. Normalmente entramos con el colino, ¿verdad? Sí. Es lo que tenemos a mano, no todos tenemos la planta de limón en casa. Sí. Entonces se siente esa frescura en el momento, pero el colino obviamente es un agente químico
que permite una frescura arriba, pero realmente lo que hace es mantener la temperatura. Entonces no colabora. ¿El tomate? ¿Tomate es El tomate, por ejemplo, ya podemos utilizar como un remedio casero. El tomate es rico en vitamina A. Al cortar el tomate ustedes se dan cuenta de que tiene mucho jugo. Eso le da una sensación de frescura. Pero recalco, lo importante para estas personas es que lleguen lo antes posible a un lugar asistencial o que sean asistidos por personal preparado y capacitado. Hoy día contamos con varios elementos que podemos tener también en el botiquín que no son de alto costo, gasas con vaselina o gasas con furacina, que son los que vamos a utilizar en el caso de una quemadura. Pero primera medida siempre, enfriar la zona quemada con agua templada entre 15 a 20 minutos promedio. En el caso de heridas cortantes, Sí. pues generalmente nos cortamos y le derramamos, qué sé yo, salmuera o algo. Varias anécdotas con el tema de las heridas y debatible de varios puntos de vista. Nuevamente tenemos que tratar de hacer un tipo de clasificación de las heridas. Si es una herida, en qué zona del cuerpo, con qué elemento fue la herida, qué profundidad tiene esa herida. Entonces de ahí vamos a tener que tomar las primeras medidas. Quiero que la gente entienda que no siempre todo lo que vemos podemos hacerlo. Hay acciones que parecen así muy básicas, pero sin embargo lo que hacemos es empeorar el cuadro. Hay que actuar siempre y cuando se sabe lo que se va a hacer o está seguro de lo que va a hacer. Porque si no estamos seguros de lo que hacemos, podemos empeorar ese cuadro. Edwin, vos como profesional, ¿qué pensás del tema de los remedios yuyos? A raíz de que somos paraguayos y acá está muy metido el tema de la creencia popular, entonces, ¿estás de acuerdo o no con eso? Yo soy una persona que consumo mi yuyo diario en mi tereré. Creo que hay acciones directas, o sea, hay yuyos que sí ayudan, en algunos casos específicos y en otros no tanto. No soy creyente de, por darle un ejemplo, de que hay un remedio que cura 350 enfermedades, por ejemplo, o un yuyo que cura 350 enfermedades. Sin embargo, sí está comprobado científicamente de que hay algunos remedios yuyos que sí son específicamente el ambaú, la menta peperina, el laureteca A, que sí tienen un efecto inmediato sobre una dolencia básica. ¿Qué medicamentos, profesor, qué yuyos, por ejemplo, se puede aplicar en un accidente X? ¿Qué pueden recomendar ustedes, por ejemplo? Yo no aplicaría ningún yuyo, ya que nosotros lo que debemos hacer es conservar lo más limpio posible esa herida. Lo que sí haría sería activar el sistema de emergencia, llamando al número local de emergencia para Paraguay, el 141, el 911, el 132. No aplicaría en este caso yuyo. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes tuvieron en todas las intervenciones cuando hubo cortes, cuando hubo, por ejemplo, quemaduras y que se encontraron con que la persona afectada le aplicó algo? Normalmente al llegar a un lugar se evalúa a la víctima. Si no es grave la herida, se hace una buena limpieza nuevamente utilizando los elementos adecuados. Acuérdense que agua tenemos en todo, tiene que ser agua limpia y un trapo limpio. Si no tenemos gasa, con la remera inclusive podemos improvisar, pero tiene que ser limpia. No me digan tampoco una remera de mecánico. Claro. Hacemos una remera limpia en forma. Siempre lo que tenemos que hacer es activar, limpiar, hacer lo que sea hacer y esperar o trasladar, si se puede, a la persona accidentada. No explorar por explorar nada más, recalco, eso puede crear mayores lesiones a las personas que son en este momento víctimas. Edwin, hay también el caso de Camuruyere, Puarurú, ustedes que son de primeros auxilios, ¿cómo manejan este tema? Esos son casos netamente clínicos. Nosotros lo que hacemos siempre es a nivel prehospitalar y es, digamos, de urgencia. Si hay una persona que tiene o se sospecha de esa dolencia, se recomienda siempre que asista a un médico profesional a poder darle las atenciones adecuadas. A mí si me toca personalmente y tengo la posibilidad de trasladarlo, lo llevaría a un hospital para que le oculte o una persona, un médico específicamente, le haga una revisión que es el caso que va a necesitar. Y cuando a los niños les sangra la nariz, por ejemplo, viste que siempre se dice, manda hacia atrás tu cabeza o manda hacia adelante, ¿cómo es en realidad lo que se tiene que hacer? Muy bien, el tema de los niños y la nariz es un poquito complicado, ¿verdad? Y vamos a ser genéricos, no solamente los niños, tenemos otras personas, y más ahora que estamos entrando en la época donde hace frío, mucha gente está gripada,
empezamos a hacer un movimiento normal de levantamiento de mucosa. O sea, justamente nos apretamos la nariz y eso va irritando la nariz. Cuando hay un sangrado nasal y es por un golpe o es por una laceración de una de las irrigantes ahí, lo que recomendamos siempre es hacer presión con el dedo gordo. ¿Puedo usarte de...? Por supuesto. Muy bien, bueno, O sea, ponemos... Primero siempre le pedimos que... A ver. Pedimos... Tenés suficiente elemento para trabajar, así es que... Por eso yo no quise decir eso. Tienes suficiente elemento para trabajar, así es que no va a haber problema. Algo muy importante es que las personas que normalmente no están acostumbradas a ver sangre, se pueden impresionar con el sangrado en sí. Y más, una persona que de golpe ve, me sangra, dice, claro, obviamente puede entrar en un estado de shock. Le ubicamos, le pedimos que se siente. ¿Sí? ¿Yo me siento? Sí, sentate por favor. Bueno. Ahí está. Si tenemos las medidas básicas de seguridad, por ejemplo, Sí. guantes de látex, evitar cualquier contacto directo con sangre o con fluido de la persona. Nosotros nunca le conocemos a la persona. ¿Sí? Si no tenemos los guantes, podemos utilizar un paño o algún elemento en el cual la fosa nasal, si sangra a la derecha, la fosa nasal derecha con el paño, una presión sobre el tabique y manteniendo la cabeza en línea recta. ¿Cuál es nuestro efecto realmente hablando? Es como cerrar la canilla. Lo que normalmente hacemos mal es sangrar la nariz y le decimos llevar la cabeza atrás. Esa sangre igual va a salir y lo que va a hacer empezar a tragar esa sangre y va a llegar al punto de que va a expulsar. Entonces va a tener algo que le llamamos pozo de café, vómito en forma de pozo de café. Va a expulsar. Lo que tenemos que hacer es sencillo. Si no tengo el trapo y creo que la situación es segura, con el dedo gordo, una presión sobre el tabique y le mantengo ahí. ¿Entre cuánto? Entre 3 a 5 minutos. La fosa nasal que no está sangrando va a seguir utilizando y la irrigación sigue. Es simple. No hacerle esto, mantenerlo acá. ¿Contestada eso? Muchas gracias. Sí. Pero siempre tengamos a mano utilizar los elementos de bioseguridad, guantes, tapabocas, lo que tengamos que utilizar y evitar en lo mínimo posible el contacto con otras personas. Claro, en este caso ustedes justamente no recomiendan que se utilice ningún tipo de medicamentos ni de yuyos para actuar de manera rápida, digamos, sino directo llamar a los de primer auxilio o ir al hospital directamente. Exactamente, es una lesión interna, nosotros no vamos a poder valorar esto, lo que vamos a hacer es cohibir la hemorragia y ya un especialista va a poder ver qué es lo que pasa. Entonces, nada de meterla adentro, nada. Bueno. Primeramente el micrófono. Otra cuestión, el detonante de este programa fue el caso del nene que tenía frialdad, que se orinaba. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿qué ustedes recomiendan? El primer caso tendría que ser la identificación, es un proceso. Y el primer caso es la identificación del motivo de la frialdad. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la observación de la materia fecal. El chico se va de cuerpo, ir mirar el pañal, por ejemplo, el color verdoso en las heces o la materia fecal indica de que el chico lo más probable esté con un cuadro de frialdad. Entonces buscar un mecanismo recomendado por personal facultativo para poder evitar eso. Si vamos a irnos a lo clásico, ponerle una buena faja, hacerle unos masajes con algún ungento, pero hay que recordar de que los niños menores de 1 año no hay que utilizar químicos que puedan obviamente afectar parte de la piel. Entonces en estos casos realmente se recomienda mucho la presencia del personal médico. Bien, para ir redondeando, ¿qué es lo que una persona tiene que tener en su botiquín? Realmente lo que la persona tiene que tener, y no en su botiquín, sino que en su teléfono, son los números de emergencia. Hoy día se está dando mucho lo que se llama omisión de auxilio. Y la omisión de auxilio no solamente es el hecho de no atenderle a alguien y no quedarse ahí a ver qué pasa. La omisión de auxilio es realmente no activar el sistema. ¿Cómo la gente de SEME, cómo la gente de los bomberos, cómo la policía va a saber que pasa algo si yo no activo? Entonces la primera recomendación es que todos tengan en su teléfono los números de emergencia. El 141, el 132, el 911. Hoy día estas tres unidades trabajan conjuntamente y les cuento más. El SEME cuenta con un médico rector que lo que él hace es
recibir la llamada y pregunta, ¿vos sabés primeros auxilios? Y vos le respondés sí, entonces él te va dando los procesos a poder atender a una Claro. persona. Edwin, hay una cuestión que se está manejando también de poner AAA. Sí, es una campaña internacional. Según escuché, dan origen desde la época, o sea, del evento de las Torres Gemelas, en donde la primera persona, todos andamos con un dispositivo móvil, pasa algo, encontramos el dispositivo, lo atendemos a la persona, pero no sabemos a quién avisarle. Entonces tratamos de poner AA y el nombre de la persona a quien queremos que llame. Claro. Se está usando mucho. No hace mucho estuve viendo en unas capacitaciones de que cuando hicimos la sugerencia, esta sugerencia, la mayoría de las personas alzó la mano y dijo yo tengo, y mostraban, ¿verdad? Es bueno porque la gente que trabaja en emergencia, y no solo, y esto es importante también, no solo la gente que trabaja en emergencia, la gente que le toca asistir en un momento, un accidente, un incidente, también tiene que saber de que puede salvarle o puede avisarle a alguien con esa aplicación, con ese sistema realmente. Edwin, para terminar también, generalmente vos das charlas de primer auxilio, no sé si nos podés comentar un poco para las personas ¿Dónde que te quieren sigue la seguir. gente? ¿Dónde puede ir a aprender algo de primeros auxilios? Yo realmente, no sé si puedo hacer eso en serio. Sí. A través de la Red Nacional de Capacitación, a través de la CEN, que es voy la a dar, institución de eso trabajo. sí voy a hacer. Nosotros contamos con una red nacional de capacitación en emergencia, en los cuales tenemos varios tópicos, varios puntos. Uno de ellos es la parte prehospitalar, en la cual está encargada, hay un coordinador metodológico, específicamente un bombero. Se pueden acercar a la Secretaría de Emergencia Nacional, solicitar el curso o el área que están queriendo, si es un poquito más técnico. Ahora, si nos vamos un poco a lo básico, a lo que normalmente yo siempre recomiendo, y no porque haya sido mi casa, la Cruz Roja. La Cruz Roja brinda unos cursos de primeros auxilios básicos a toda la comunidad con un costo bastante accesible. Y lo que siempre digo es que una capacitación que valga 100.000, 200.000 guaraníes, pero que puede salvar vidas, no tiene precio. Claro. No, es impagable. Salvar vidas es impagable. Con una acción, y yo soy bastante más objetivo en el sentido de decir de que no solamente es salvar vidas, sino que puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu hermano, ¿verdad? La parte de primeros auxilios es algo que nos gustaría mucho que entre en la malla curricular, para que todos sepan tomar las acciones adecuadas en las situaciones que encuentran. Evin, te agradecemos muchísimo por tu presencia. Y bueno, instructor Aprendimos un poco, de primeros auxilios, así es que ya aprendimos un poco, ya aprendí un poco más también qué tengo que hacer cuando no sangra la nariz. Y todo también eso, cuando ¿verdad? le pasa eso a tu hijo. A mi hijo, justamente, ¿verdad? Y bueno, Evin, gracias Sí, por... sí, me da justamente, porque hay un caso típico que solemos encontrar en los chicos y en los grandes, que es el famoso San Blas, ¿verdad? La persona Sí. se atraganta, Sí. se atraganta, ¿verdad? Y viene la gente y le dice, Son la espalda, San Blas, claro, le claro. empieza a pegar, ¿verdad? Claro. Y la costumbre en el campo es sacudirle al chico, Sí. sacudirle, ponerle las piernas y sacudirle al chico haciendo este chicoteo. Al hacer este chicoteo nosotros hacemos algo llamado efecto látigo. Pegamos aquí y toda la espina se va moviendo y puede inclusive lesionar la columna. ¿Sí? El movimiento Hay que adecuado tener cuidado con hay eso, que ¿no? tener cuidado con eso es lo que decíamos al comienzo, atender lo que vamos a hacer y hacer solamente lo que sabemos hacer. Los golpes están bien en personas adultas, Sí. en niños también, pero con unas técnicas más adecuadas, que me imagino en el próximo programa cuando me inviten Vamos a hacer, sin duda. Sí, vamos a Y bueno, practicar Edwin, eso. muchísimas gracias. No, Cerramos por el favor, bloque. ustedes. Cerramos el bloque y vamos a continuar con más UH en línea. Estamos en el último bloque de UH en línea. Muy gratificante fue el programa de hoy, como siempre, ¿verdad? Tratamos con el rescatista de Emergencia Nacional, Sí. vino también el señor del Paso de los Yuyos, que nos enseñó bastante, que te dijo también a vos que Que hay cómo que podés tratar, hacer para el problema para de... tu problema de la garganta. Exactamente. Interesante. Aprendimos bastante, Y- cada uno desde su punto de vista, desde su trabajo que hace. Y Virgilio dio una fue el visión. modelo. Virgilio, vos fuiste modelo. Por un Sí, día. Por un día, ¿verdad? Y bueno, fue bastante interesante. Genera mucho debate y como nos decía uno de los invitados, el tema de la creencia popular, la influencia de la cultura guaraní sigue muy latente todavía en nuestra sociedad y va a seguir, ¿verdad? Va a seguir, va a ser muy difícil erradicar eso
porque los conocimientos existen, ¿verdad? El conocimiento se va trasladando de generación en generación y con eso nos demuestra Javier Torres, ¿verdad? Que viene trabajando de generación en generación con todos los conocimientos. Su abuela, su mamá, su tía, sus primas, Claro. toda la familia en toda su vida se dedicó a eso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y que beneficia Y finalmente. genera siempre confrontación también este tema de uso de Claro. remedios medicinales, Virgilio, Marcia. Hay gente que no está de acuerdo, principalmente la gente que está dentro de lo que es la medicina. Y mismo el cruz rojista Edwin Colmán, él nos dijo que hay remedios que sí él Son efectivos y recomienda, otros son no, efectivos y otros no. O sea, que hay la puja entre la medicina natural y los remedios. Así mismo. En términos de primeros auxilios Medicamentos. creo que no hay muchos problemas ahora con el tema del consumo y el tema de algunas dolencias que para algunos es creíble, otros no, como por ejemplo el tema de la hepatitis, Sí. que es el famoso Puerurú, el Sí. tema de Camburú-Yeré y todo eso, los doctores no te detectan, pero sí los médicos dicen esto y esto tenés que hacer. ¿Y cómo tratamos justamente este tema? A raíz de lo sucedido con el niño de 3 años, ¿verdad? Cuyo padrastro quemó diario y le hizo pasar encima y le quemó, ¿verdad? Porque Claro, para fue evitar una que situación haga... bastante Claro, criticada, realmente cuestionada, porque Claro. creo que se excedió Sí. en este caso el padrastro. Y bueno, a partir de ahí, como decía Virgilio, tomamos este tema y bueno, aportamos a través de Última Hora al debate, digamos, sobre la cuestión. Así Así mismo. Y bueno, no se olviden de seguirnos en ultimahora.com y también en las redes sociales Última Hora con y en el Facebook Última Hora. Cerramos el programa. Cerramos el programa. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo.